Buenas tardes, profesor. Ahora voy a hablar sobre la actividad 8, que es análisis de flexión en vigas y métodos de resolución. Deflexión de vigas, conceptos básicos y casos simples. ¿Qué es una deflexión de viga? Es el desplazamiento vertical que experimenta debido a la acción de cargas externas excesivas. Deflexiones pueden afectar la funcionalidad y seguridad de una estructura. Factores que afectan la deflexión. La cantidad de deflexión de una viga depende de varios factores. Estos pueden ser el material de la viga, el módulo de elasticidad, geometría de la sección transversal, el momento de inercia, el tipo de apoyo y condiciones de frontera, empotrada simple apoyada o en voladizo, etc. Magnitud y tipo de carga, ya sea puntual, distribuida o momento aplicado, etc. Y por último, la longitud de la viga. Límites de deflexión en diseño estructural. Para garantizar seguridad y confort, los códigos de diseño establecen límites de deflexión en función del uso de la estructura. Algunos valores típicos son vigas de piso, el límite sería 360, vigas de techo, el límite sería 240 y por último elementos secundarios con límites de 180. Casos simples de deflexión y vigas. Bueno, para el caso 1 tenemos lo que es la viga simplemente apoyada con carga puntual en el centro. El esquema de este sería viga con apoyos en ambos extremos, la carga puntual P aplicada en el centro. La deflexión máxima sería eso, ¿no? Que sería deflexión máxima es igual a PL al cubo sobre 48 EI. Y bueno, ubicación de la máxima deflexión sería en el centro, donde X es igual a L sobre 2. Para el caso 2 tenemos viga simplemente apoyada con carga distribuida uniformemente. En esquema sería, bueno, viga con apoyos en ambos extremos, carga distribuida uniformemente a lo largo de la viga. La deflexión máxima sería, bueno, deflexión máxima es igual a 5W por L a la cuarta sobre 384 por E por I. Ubicación de la máxima deflexión sería en el centro, donde X va a ser igual a L sobre 2. Ecuación de la curva elástica, formulación y aplicaciones. Introducción describe la deformación de una viga bajo carga, determinando su forma después de la flexión. Se deriva de la relación entre el momento flector y la curvatura de la viga. Formulación de la ecuación curva elástica. La ecuación básica se obtiene a partir de la relación entre la curvatura de la viga y el momento flector, con esta fórmula que está aquí, donde Y es la deflexión de la viga en función de X, R sería el radio de curvatura de la viga en un punto dado, M es el momento flector en función de la posición X, E sería el módulo de elasticidad del material, e I sería el momento de inercia de la sección transversal respecto al eje neutro. Aplicaciones de la ecuación curva elástica. Se podría decir que se da en cuatro tipos. El cálculo de la deflexión de vigas en estructuras, el diseño de puentes, vigas y otros elementos estructurales, evaluación de formaciones en maquinaria y piezas mecánicas. Y por último, análisis de estabilidad en estructuras esbeltas. Aplicaciones avanzadas. Con respecto a las aplicaciones avanzadas, tenemos de tres tipos, lo que sería la ingeniería aeroespacial, en el diseño de las alas de los aviones y estructuras espaciales, donde se requiere un control preciso de la deflexión bajo cargas aerodinámicas. Un ejemplo, la NASA usa análisis de curvatura elástica para determinar la deformación de paneles solares en satélites. En el punto 2 tendríamos lo que sería la biomecánica, se aplica en el estudio de huesos y prótesis. Ejemplo, el fémur se modela como una viga para analizar cómo corresponde a las cargas durante la marcha. Y por último tendremos lo que es el diseño de puentes. Los puentes colgantes y de vigas requieren cálculos de deflexión para evitar vibraciones excesivas y fallos estructurales. Ejemplo, el Golden Gate se diseñó considerando la ecuación de la curva elástica para soportar cargas de viento y tráfico. Análisis de vigas estáticamente indeterminadas. En la introducción tenemos, las vigas indeterminadas ofrecen mayor rigidez y redundancia estructural, lo que mejora la estabilidad y la capacidad de carga de comparación con vigas simplemente apoyadas. Grado de indeterminación. El grado de indeterminación estática, G, se calcula como G es igual a R menos C, donde R es el número de reacciones desconocidas y E sería el número de ecuaciones de equilibrio disponibles, que se puede dar en hasta tres tipos para estructuras en 2D, como está en imagen. Ventajas. ¿Cuáles serían las ventajas de estas? Pues mayor resistencia y menor deflexión en comparación con vigas determinadas, mejor distribución de cargas, reduciendo esfuerzos máximos
Se usan en puentes, edificios y estructuras industriales. Un ejemplo real, los puentes continuos tienen múltiples apoyos para reducir momentos flectores y deflexiones, ¿no? Método de análisis se puede dar en tres tipos. El método de la ecuación de la curva elástica, que se utiliza la ecuación de la curva elástica para realizar momentos y deformaciones. Se resuelve usando condiciones de frontera y compatibilidad. Un ejemplo, para una viga empotrada en ambos extremos con carga distribuida, la ecuación de la curva elástica se usa para encontrar momentos en los apoyos. En el B tendríamos lo que es el método de la superposición. Eh, Divide la viga en partes determinadas y suma las soluciones individuales de cada parte. Se usa para cargas combinadas o en estructuras con múltiples apoyos. Como ejemplo tenemos una viga continua con varias cargas, se puede dividir en segmentos más simples y combinar sus efectos. Y por último tenemos el método de las fuerzas o flexibilidad. Basado en considerar reacciones redundantes y escribir ecuaciones de compatibilidad de formaciones, se usa para sistemas con pocos grados de indeterminación. Los pasos serían estos. El primero, se eliminan las fuerzas redundantes para hacer la viga determinada. Luego se calcula la deformación en la viga sin redundantes. Y por último se impone la condición de compatibilidad con esa fórmula que está ahí, resolviendo un sistema de ecuaciones. Método de la superposición, principios y ejemplos. El método de la superposición es una técnica utilizada en análisis estructural para resolver problemas de vigas y estructuras sujetas a múltiples cargas. Se basa en el principio de que la respuesta total es una estructura sometida a varias cargas simultáneas. Es la suma algebraica de las respuestas individuales debido a cada carga aplicada por separado. Este método es válido solo en estructuras lineales y elásticas, es decir, aquellas que cumplen con el principio de superposición, donde las deformaciones y fuerzas son proporcionales a las cargas. Las aplicaciones de estas, algunas aplicaciones serían en lo que es análisis de vigas con múltiples cargas combinadas, puntuales, distribuidas, momentos, diseño estructural en puentes y edificios para determinar deflexiones admisibles, análisis de aeronaves y estructuras mecánicas sujetas a múltiples fuerzas simultáneas, y por último, cálculo de esfuerzos y deformaciones en elementos estructurales de maquinaria. Bueno, condiciones para aplicar la superposición. Esas serían algunas de las condiciones, ¿no? De que el material debe ser lineal y elástico cumpliendo la ley de Hooke. Las deformaciones deben ser pequeñas, de modo que no alteren significativamente la geometría original. Y por último, no debe haber efectos dependientes de la historia de carga, como en materiales con plasticidad o fluencia. Superposición en estructuras hiperestáticas. Cuando una viga es estáticamente indeterminada, el método de superposición puede combinarse con otras técnicas como el método de la flexibilidad. Se eliminan reacciones redundantes y se aplican ecuaciones de compatibilidad. Método de rigidez, que serían desplazamientos. Se calculan los desplazamientos en los apoyos usando ecuaciones de equilibrio en términos de deformaciones. Un ejemplo, una viga continua se divide en dos partes y se suman los efectos de cada carga, considerando la compatibilidad de desplazamientos en los apoyos intermedios. Bueno, comparación de métodos para calcular deflexiones. Acá he realizado un cuadro donde nos muestra el método, el principio, las ventajas y el uso principal. Con respecto a la curva elástica, el principio se daría esa fórmula d al cuadrado por y sobre dx al cuadrado, que eso sería igual a m sobre e por i. Las ventajas es que es preciso, describe toda la deformada, y el uso principal de la curva elástica se da en vigas simples. Superposición. El principio sería, bueno, la suma de efectos de cargas individuales. Las ventajas de este sería que es rápido y fácil en estructuras lineales, y el uso principal sería en cargas múltiples. Doble integración. Como principio tenemos integración de la ecuación de la curva elástica. En ventajas tenemos que es exacto en vigas determinadas, y el uso principal se da en carga simple o uniforme. Momentos de área. El principio sería uso de áreas de diagramas de momento. Ventajas, rápido en puntos clave, y uso principal, vigas con cambio de carga. Castigliano, que también se conoce como energía. El principio tenemos que es la energía de formación. Ventajas, es útil en estructuras hiperestáticas, y el uso principal es en vigas indeterminadas. Y por último, trabajos virtuales. Como principios tenemos trabajo virtual para hallar desplazamientos. Ventajas, es aplicable a cualquier estructura, y el uso principal sería en análisis avanzado.
Como conclusiones tenemos que el análisis de la deflexión en vigas es esencial en el diseño estructural para evitar fallas por deformación excesiva. La elección del método de cálculo depende de la complejidad del problema y las condiciones de carga. La ecuación de la curva elástica no solo es fundamental en ingeniería estructural, sino que también se aplica en biomedicina, aeroespacial y diseño de infraestructuras avanzadas. Además, el uso de simulaciones numéricas y métodos computacionales ha permitido resolver problemas que antes eran imposibles con métodos analíticos tradicionales. Las vigas estáticamente determinadas requieren métodos avanzados para su análisis, pero ofrecen beneficios estructurales significativos. Y por último, el método de superposición es una técnica poderosa para resolver problemas de vigas y estructuras sometidas a múltiples cargas. Permite descomponer problemas complejos en casos más simples, obteniendo soluciones más fácilmente sin resolver ecuaciones diferenciales completas. Bueno, ahora pasamos a lo que es el ejercicio. El ejercicio práctico dice: una viga simplemente apoyada de 3 metros de longitud soporta una carga puntual de 10 kN en el centro. Determina la deflexión máxima usando el método de la ecuación de la curva elástica. Como datos tenemos que la longitud de la viga es 3 metros, la carga puntual sería 10 kN, el módulo de elasticidad E es igual a 200 por 10 a la 9 pascales y el momento de inercia sería 8 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Bueno, el paso 1 sería las reacciones en los apoyos. La viga es simétrica, por lo que estas reacciones en los apoyos se daría esto acá, que sería reacción en A es igual a reacción B, igual a P sobre 2, igual a 10 sobre 2 si reemplazamos los valores. Hallando esto nos daría un resultado de 5 kN. El paso 2 sería la ecuación del momento flector. Bueno, para 0, si es menor o igual que x, y x es menor o igual que 1.5 metros antes de la carga, se va a dar esa fórmula. M es igual a la reacción en A, y esto va a ser igual a 5x. Eso sería para antes de la carga. Para después de la carga se usaría la fórmula M es igual a 5x menos 10 por x menos 1.5. Simplificando estos valores nos va a dar este resultado, que sería M es igual a 5x menos 10x más 15. Todo esto es igual a menos 5x más 15. El paso 3 sería bueno, la ecuación de la curva elástica, que es lo que nos están pidiendo. Se halla mediante esta fórmula que está acá, que sería d al cuadrado por y sobre dx al cuadrado. Esto es igual a m sobre e por i. Para la zona antes de la carga estamos ya reemplazando valores, donde m va a ser igual a 5x. Bueno, integrándolo dos veces nos daría dy sobre dx es igual a 5x al cuadrado sobre 2 por e por i más c1. Y es igual a 5x al cubo sobre 6 por e por i más c1x más c2x. Sustituyendo valores y reemplazando valores nos da que la ecuación de la curva elástica es igual a 10 por 10 al cubo, todo esto por 3 al cubo, sobre 48, 200 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 6. Y esto nos da un resultado de 3.91 milímetros. Como respuesta tendríamos que la deflexión máxima en el centro de la viga es 3.91 milímetros hacia abajo. Gracias.